de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import. La casa de la Navidad. Esta noche, el lunes de Mina. Iniciamos el mes de diciembre, un mes en el que haremos un balance de lo hecho durante todo el año 2016 en las distintas carteras del Estado. Y para ello, hoy nos acompañan el ministro de Agricultura, el señor Juan Carlos Baruja, y el ministro de Justicia, el señor Eber Martínez. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Yo vestida muy bien por Tinola Borbón. Fíjense qué linda esta camisa, ¿verdad? Con dos picaflores, ¿eh? Sensacional, con brillitos. Bueno, les cuento que fue el cumpleaños de la hija de Tinola, ¿eh? De Luz Mirta, por favor. ¡Mua! Un súper beso. Si quieren consultar con Tinola, ahora que se vienen las fiestas de fin de año, estar espléndidamente bellas, pueden hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y para las joyas, fíjense qué lindas estos aros divinos que tengo combinando con mi blusa, chin chin, ahí está. Obviamente hablo de Victoria Joyas. Victoria Joyas en Luque, ahí frente mismo a la Plaza de Luque, sobre la Avenida General Aquino, y Victoria Joyas acá en Asunción, sobre Senador Long, entre Lilio y Bertoni. El teléfono 608-429, Victoria Joyas. Y obviamente cuando hablamos de maquillaje, cuando hablamos de cabellos, Joseph, la solución, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Casa central en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus. De todas maneras hay un Joseph en cada barrio. Y ya estamos vestidos de Navidad, con nuestro arbolito precioso de Universal Import, la casa de la Navidad. Ya sabes que queda en Itapúa, casi avenida Primer Presidente. Miren lo que es. Me encanta, poneme ahí todo el arbolito siempre, que me encanta. Y esa toma me fascina. Hicimos con los colores, obviamente, del programa, que es el fucsia y el turquesa. Queda en el barrio Trinidad, de lunes a sábado, de 8 a 21 horas. Universal Import, la casa de la Navidad. Árboles, pesebres, cintas, flores, figuras de Papá Noel, todo, la mayor variedad de artículos navideños para la decoración de tu hogar, negocio u oficina. Bueno, ahora sí presento a mis invitados de hoy. Empezamos el mes de diciembre ya con balances, con los diferentes sectores. Obviamente, qué más importante que hacer un balance de gestión con el Ejecutivo, en este caso con representantes del Ejecutivo, con ministerios. Vamos a traer a diferentes ministros para poder ver cómo cerramos el año y sobre todo qué perspectivas tenemos para el 2017. Juan Carlos Baruja, ministro de Agricultura y Ganadería, en realidad, ¿es verdad? Sí. Muy buenas noches, Mina. ¿Cómo andamos, Muy Juan Carlos? bien, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Eber Martínez, ministro de Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Buenas noches a Jenny y a toda tu audiencia, también a Juan Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar contigo. Sos el hijo de Diógenes Martínez, ¿verdad? Sí, así mismo. Son tres, o sea, dos ministros y un viceministro en la familia. Así mismo. Se reúnen y casi puede estar todo el Ejecutivo ya ahí resolviendo. Tanto así no, pero bueno, es Son un caso bastante particular. Cierto. Bueno, ¿qué es el Ministerio de Justicia? Es un ministerio nuevo, porque antes era Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Así mismo. Ya se dividieron ambas carteras y quedaron como Justicia y Trabajo. El Ministerio de Justicia propiamente, a ver, ¿cuál es la función del Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia quedó establecido en la forma
actualmente constituida, separado del Ministerio del Trabajo el 1 de enero de 2014, Sí. por una ley que entró en vigencia en esa fecha. Y a partir de julio de ese mismo año tuvo una nueva estructura orgánica, que es la actual, y que le da atribuciones en el marco de lo que es el acceso a la justicia, el acceso a la información, también lo que es seguridad jurídica, y lo que ya estaba anteriormente vigente, que es el sistema penitenciario, que es lo que abarca una parte importante del presupuesto, y también lo que es la identidad a través del sistema de registro civil. Ah, claro, el registro civil también está. Es bajo- muy importante. Así es. Ahora, el sistema, ¿qué es lo que más trabajo te da? Sinceramente, te insume desde más presupuesto hasta más trabajo, digamos, más atención, lo que está, por lo tanto, más caótico y por lo tanto requiere mayor atención. El sistema penitenciario, ¿verdad? Y lastimosamente es así, es una herencia bastante pesada de, no te puedo decir años, sino de décadas de dejadez. Y bueno, hoy estamos apuntando a fortalecer. Hay una necesidad de institucionalidad demasiado importante. El sistema penitenciario se ha desenvuelto casi por inercia, y una inercia no muy favorable, en la que los escándalos, la falta de normativas a las cuales los funcionarios se tengan que apegar, hacen que tenga que balancearse y hacer un ejercicio bastante difícil, que no es bueno para la institucionalidad. Las instituciones públicas deben, más aún en estos tiempos donde tenemos un sistema que lo veníamos hablando antes de estar al aire, donde el sistema electoral está consolidado. Sí. Hay varios esquemas bastante importantes que están plenamente consolidados, pero el sistema penitenciario no ha avanzado y se ha estancado en lo que era justamente la anterior constitución del Ministerio, Justicia y Trabajo, de fines de los 40, comienzos de los 50, donde esa unión se daba seguramente en el marco de que los derechos laborales estaban aún muy en una etapa muy incipiente de su vigencia plena, entonces estaba vinculado con la justicia. Y bueno, en esa etapa yo pienso que nos hemos quedado como sistema penitenciario también, donde no hay normativas actualizadas, no hay, incluso si hablamos de las condiciones físicas de las penitenciarías, estamos casi en ese tiempo. Tenemos solamente 6.500 plazas para 13.000 personas privadas de libertad. Bueno, no ha habido inversión importante. Después quiero ya entrar puntualmente a hablar sobre el tema. Ministro, ¿cómo encontraron ustedes? Porque vos prácticamente cumplís un año ahora de gestión, ¿verdad? Porque fue en enero que asumiste. El 7 de enero estoy cumpliendo un año. El 7 de enero, o sea, Así te es. trajeron los Reyes, ¿verdad? Bueno, el 7 de enero cumplís un año, estaba Gattini. ¿Cómo encontraste vos el ministerio para poder empezar, digamos, el balance de este año? A ver, ¿qué pasó, digamos? ¿Cómo encontraste el ministerio? ¿Y qué pasó con todo lo que se decía de Gattini? ¿Todo era mentira o quedó en un vulgar o pareí? A ver, ¿qué pasó? Bueno, Mina, a partir del primer día que asumí el cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en base a la indicación del presidente, que era tener las puertas abiertas de la institución para todos los sectores, todas las organizaciones campesinas, y trabajar muy de cerca con todos los productores. Esas eran las indicaciones básicas, primordiales que me dio el presidente, y bueno, nos abocamos a partir de ahí a llevar adelante esa política, ¿verdad? Entonces, hoy dentro del ministerio podemos decir que están abierta la institución, dialogamos permanentemente con organizaciones, con comités. Pero ¿cómo encontraste en relación a Gattini, te digo? Bueno, para redondearte un poco, una de las dificultades por el cual tengo entendido el presidente me eligió era un poco la dificultad de relacionamiento que tenía el anterior ministro con las organizaciones campesinas, con los productores. Eso empezamos a mejorar nosotros esa situación, a pesar de un inicio bastante complicado. Sí, porque tuviste, ¿a los cuántos meses de asumir tuviste esa gran movilización? En el mes de abril tuvimos la movilización Más que duró grande, 23 días, así consecuencia un poco de 2 años o más tiempo de que la agricultura no estaba pasando un buen momento por
condiciones climáticas desfavorables. A esta altura del año pasado teníamos inundación, los precios también no eran muy favorables, entonces había una situación no muy buena, un ambiente muy bueno. Entonces, gracias a Dios pudimos generar una mesa de diálogo, luego una larga movilización. Esa mesa instalada hoy sigue trabajando, seguimos avanzando, hemos tenido avances muy significativos que nos dan la perspectiva de que las cosas van a ir mejorando también, sí. Ahora, ¿cuánto para saber, digamos, cada uno de los ministerios de la cartera de ustedes, a ver cuánta gente depende de la gestión de ustedes en el sentido siguiente? Primero, ¿cuántos funcionarios tiene el Ministerio de Justicia, más o menos, aproximadamente? 2.300 permanentes y 350 contratados. O sea, 2.650 más o menos. Más o menos. ¿Verdad? Y son 13.000 personas privadas de libertad, adultas, y 300 más o menos menores de edad. En tu caso, ¿cuántos funcionarios tenés más Nosotros o menos? tenemos aproximadamente 3.000 funcionarios entre contratados y nombrados, ¿verdad? Dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. También están las otras instituciones que conforman el sistema MAC, ¿verdad? Caso CENAVE, SENAXA, Infona y otros que... Y así, y si tenés que sumar, esa no sabes de memoria, no obviamente. tengo de memoria en este momento. Tengo sí lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son aproximadamente 3.000. Pero creería que se duplicaría esa... Más o menos se duplicaría, ¿verdad? Sí. O sea que podemos decir que hay como 6.000 en total funcionarios, ¿verdad? Con todas las otras organizaciones satélites, digamos, así mismo, ¿verdad? Así mismo. Trabajando para lo que hace la agricultura y la ganadería en nuestro país, ¿verdad? Así mismo. Ahora, ¿y cuánta gente, ministro, depende de la política del ministerio más directamente? Digamos, obviamente todo el país, Claro. digamos, tiene que ver, porque es un rubro demasiado importante, porque somos un país... Nosotros tenemos aproximadamente registrados más de 250.000 familias que se dedican a la actividad agropecuaria. O sea, estamos hablando que ese sería un poco la clientela Exacto. Del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 250.000. Ahí incluía a grandes ganaderos, pequeños, medianos, a los ojeros y a los pequeñísimos. Así mismo. ¿Verdad? A todos. Así mismo. ¿Verdad? 250.000 familias. De estas 250.000 familias, digamos, ¿cuál es el rubro que, digamos, más atención demanda de tu ministerio? O sea, hoy, digamos, la política del gobierno, ¿verdad? Está centrada más a qué, digamos, al pequeño agricultor, al pequeño ganadero. O sea, ¿dónde está centrada y en qué rubro, digamos? Bueno, hoy sin descuidar a los medianos y los grandes, un poco la atención principal está dedicada a los pequeños productores, ¿verdad? Estamos hablando de esos 250.000, fácilmente el 80-90% representa la agricultura familiar campesina. Es un poco el foco al cual estamos poniendo mucho énfasis. Gran parte de los proyectos, de los programas que tiene el Ministerio y los recursos que tenemos están destinados a este sector, ¿verdad? ¿Y qué recurso, cuál es el presupuesto de tu ministerio? Bueno, el presupuesto que hoy está a punto de ser aprobado en el Parlamento para el año 2017 es de 432.000 millones de guaraníes. 432.000 millones de guaraníes. Sí. Eso implica guaraníes. Ya fuente propia, también préstamos internacionales que se destinan a estos rubros. Y en realidad, por acá están los gastos ordinarios, en el sentido los rígidos que tenés que pagar funcionarios, etcétera. ¿Qué porcentaje de estos 432.000 millones va a esos costos fijos? No sé cómo se llaman los gastos. Si este presupuesto se aprueba, sí, más del 50% van a ser destinados directamente a inversión en equipamiento, en insumos para los pequeños productores. Y después, y el 50% va más o menos para salarios, entre gastos corrientes. Gastos corrientes, sí. Creo que un poco menos, ¿verdad? Si se aprueba esto, ¿verdad? Creo que estaría por 35 o 40%. Ajá, no tengo los números exactos, Mina, no quiero mentirte, pero... Pero más o menos, para saber alrededor de cuánto. Mismo. En tu caso, ministro, ¿cuál es el presupuesto para el Ministerio de Justicia? Es de 220.000 millones de guaraníes, lo cual no incluye los gastos de inversión que están estimados para el año que viene, que son bajo la modalidad llave en mano, que sería 80 millones de dólares para emboscada y unos 20 a 25 millones de dólares para Ciudad del Este. Para que te hagas idea de que con lo que está presupuestado estamos
totalmente impotentes de dar un poco una solución a lo que es la situación de hacinamiento en las penitenciarías. Duplicamos prácticamente lo que es el presupuesto ordinario del Ministerio de Justicia en inversión necesaria. No, pues sí, pero bastante grande sí que es el presupuesto que te dan en relación, no sé, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que es súper, porque 220.000 millones, o sea, sería la mitad de ellos, sí, ¿verdad? Pero bueno, obviamente ellos tienen 200 y pico de mil de familia que depende de él. Más otra vez, aparte vos tenés 100 millones de dólares, que sería... dólares, que es una circunstancia totalmente excepcional. Exacto. Para dar cobertura a necesidades de larga data. Sí, pero digamos que no estás tan mal en relación a los otros ministerios, entonces. Bueno, veremos cómo nos va con lo que es la licitación llave en mano. ¿Qué es esto de licitación llave en mano? Y es justamente lo que se ha discutido últimamente en el Poder Legislativo, de darle un tope a los gastos bajo esta modalidad. Y bueno, en la que quien se encarga de la construcción también se encarga del financiamiento, que es una parte, o sea, entra como deuda pública. ¿Y cuándo se licita esto? Estos 80 millones, ya está... Estamos para licitar en los últimos días del año, primeros días de enero, ya hay 20 compañías internacionales y nacionales interesadas, porque hemos hecho bastante interacción con ellos, e inmediatamente haríamos la licitación para lo que es Ciudad del Este. Ambos proyectos ya cuentan con código SNIP del Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? El código SNIP es el código que te otorga el Sistema Nacional de Inversión Pública, en cualquier modalidad de financiamiento, y también para lo que es la licitación bajo esta ley. Ya hay modificaciones en la ley, ya hay normativa. ¿Y estos 80 millones de dólares para Tacumbú, esto, verdad? Sería para sustituir Tacumbú. Pero en condiciones... ¿Pero sería construido ahí en Tacumbú? No, en Emboscada. Ah, en Emboscada. En verdad son 4 penitenciarías en un mismo complejo. Ah, ya sé cuál proyecto. ¿Y eso significa que van a cerrar definitivamente Tacumbú? Y es una idea a futuro también. Si bien el plazo de terminación de esto es de 10 meses, porque hemos innovado bastante en lo que son los materiales y las técnicas de construcción, que a la vez otorgan beneficios en lo que es seguridad, durabilidad, que es algo demasiado importante. Hemos lidiado en este corto tiempo con incumplimientos bastante importantes, y también con calidad en cuanto a las construcciones que estamos queriendo superar, y es a lo que apuntamos. Bueno, pero la idea es, como te digo, cerrar Tacumbú. Entonces, si vas a invertir... Es la idea, y la idea del señor presidente es construir viviendas sociales en ese lugar. En ese lugar. Sí. Bueno, y es práctico tener la cárcel en Emboscada, digamos. Sí, no es tan lejos. Hoy con la tecnología ya no es nada complicado, porque estamos no solamente para este complejo penitenciario, sino ya para otros complejos penitenciarios. ¿Esto que estamos mostrando? Videoconferencias y demás cosas. ¿Esto qué es? Esto sería la nueva penitenciaría. Ah, esa sería la nueva penitenciaría. Porque ustedes ya tienen entonces todo el proyecto, lo que tienen que es buscar a alguien que construya, ¿así es? Que construya y financie. Ah, ya tienen todo el proyecto ustedes. Todo, está todo. ¿Y quién hizo el proyecto? En su momento fue un aporte de la cooperación española. Posteriormente, en fase de diseño fiscal... Ahí, por ejemplo, veo un tinglado, por ejemplo. Son fácilmente escapables, ya son de ahí los presos. No, es una sala de visitas. Posteriormente tuvo una fase de diseño final a cargo de un estudio paraguayo, un estudio arquitectónico. Últimamente trabajamos con técnicos de Itaipú para la validación, y ellos se dieron la contratación de un experto dominicano bastante conocido a nivel mundial, que terminó validando el proyecto. Entonces cuenta con todos los estándares internacionales en la materia, y de calidad, que es lo más importante. Tengo que ir a una brevísima pausa, y enseguida volvemos con esta evaluación de lo que se está haciendo en estas dos carteras, y sobre todo la perspectiva. Obviamente no podemos dejar de tocar el tema político también. ¿Qué es esto? ¿Qué me decís? Sí, ya sé. No podemos dejar de tocar también el tema político al final. En la cola está el veneno. ¿Qué pasa con la reelección? En vez de ¿qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa con la reelección? Bueno, atención.
En Achón te ayudan, ya sabes, a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas, accesorios. Se viene el fin de año, renova tu cocina, renova tus placares, cumplí tu sueño. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través de 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Bueno, y hablando de emboscada justamente, atención residencial Quintas de Emboscada, tu espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción. Es una zona en pleno desarrollo de infraestructura vial, impresionante la infraestructura vial que se está haciendo ahí. En un instante vas a llegar a Asunción. Ya sabes que también hay un alto respeto al medio ambiente, ideal para momentos de descanso y esparcimiento familiar. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco lote, o sea 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y volvemos. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile. En Tigo sabemos que la Navidad es una época para conectarnos más. Como Rosa, que llama a pedir la receta secreta del chipaguazú a su mamá. O como Rafa, que mientras arma el arbolito con sus sobrinos, lo comparte con todo el mundo. Y como María, que no para de chatear con su hija, que llega para Nochebuena. En Tigo estamos siempre de tu lado. Por eso en esta Navidad, los regalos que recibís con tus minicargas se agrandan mucho más. Recargá desde 5.000 guaraníes y ¡feliz Navidad! En Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel Aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel Aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Para vivir un futuro mejor, saca pasaje a la eficiencia. Saca pasaje al beneficio de la mayoría. Saca pasaje a mejores condiciones de vida. Saca pasaje al cambio positivo. Para vivir el futuro hoy, saca pasaje al Metrobús. Gobierno Nacional. Construyendo el futuro hoy. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que cuando se trate de construcción, obviamente Mateco la solución. Calidad, cantidad en todos sus productos, alquiler de equipos, servicios de grúa, desde la arena al ladrillo y hasta las grúas. Todo en un solo lugar encontrás. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, anotá, 501-700. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizadas. Aprenderán aquí todos. Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuál es el punto débil de la política del gobierno y a través de ustedes del ministerio en relación, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Cuál es el punto que vos te das cuenta? Bueno, estamos débiles en esto, una especie o de autocrítica o porque el tiempo, o porque Dios, no sé por qué, pero a ver, ¿en qué están débiles? ¿En qué todavía no estamos dando respuesta a la necesidad? ¿Cuál es la mayor necesidad preocupante en el ámbito de la agricultura y la ganadería y que no se está dando salida todavía? Bueno, Mina, como te decía, nosotros tenemos apenas 3.000 funcionarios entre contratados y nombrados. El 40% de esa cantidad son técnicos. Nuestra cobertura apenas llega al 40% de nuestra clientela. ¿Por qué? ¿Por qué llega al 40 nomás? Bueno, eso es lo que tenemos registrado. O sea, solo llegamos con esta cantidad de técnicos, solo llegamos al 40. Entonces, por decirte, uno de los puntos débiles es mejorar nuestra asistencia técnica y estamos trabajando en dos líneas. Por un lado, el tema de contratación, sabemos que es limitado por los recursos del Estado. Estamos apuntando a la tecnología, estamos haciendo ya una prueba de lanzamiento ya en poco tiempo, la asistencia técnica remota, que es como la telemedicina, pero aplicada a la agricultura y la ganadería. A través de la tecnología, a través del celular, la gente va a poder tener la posibilidad de recibir asistencia técnica, información sobre precios de mercado, necesidades y otras. Claro, porque el celular es algo masivo. Eso estamos trabajando con el Instituto Interamericano de Cooperación a Agricultura, con Senatic. Eso, o sea, existe ese programa. Sí, ya está vigente el programa. Nosotros estamos adecuando nuestras instalaciones en el DEAC de San Lorenzo, ya tenemos líneas telefónicas. Nuestra intención es lanzar este diciembre, en donde ya cada productor, de hecho, ya está experimentalmente funcionando. Va a quitar una foto de algún problema que tenga algún cultivo, va a quitar una foto y va a enviar a un número de teléfono y ahí va a recibir la asistencia técnica de nuestros técnicos. Le va a decir, bueno, tiene que aplicar tal insecticida, tal fungicida, la misma cosa con la parte de ganadería. Entonces, con esta... ¿Pues sabes que es buenísimo esto? Porque yo te digo, los médicos a veces, la otra vez, bueno, yo no podía ir al médico y tenía un problema en los ojos. Y me saqué la foto y le envié, digamos, al médico, ¿verdad? Que no estaba tampoco él acá. Y me dijo, bueno, ponete tal cosa, es un derramecito que tenés por tal cosa, ve, tomate igual la presión. Pero tiene nomás que increíble cómo hoy con la fotografía puedes ver pero hasta el último detalle de lo que pasa. Con el celular también el productor va a tener el precio de su producto en los principales mercados, para saber entonces también comercializar, que es un punto débil que tienen nuestros pequeños productores siempre, como dice el presidente, sufre de la ecuación del diablo. El pequeño productor es el que vende más barato su producto y el que compra más caro, ¿verdad? Entonces, eso ha generado que nuestros productores se vayan desalentando de trabajar la tierra. Entonces, este es uno de los puntos que ya estamos para lanzar, que es un punto débil. Mejorar nuestra asistencia técnica en cantidad y en calidad. Ahora, justamente eso te iba a decir, ministro, pues yo de verdad le digo a la gente del INDER, pero no a este gobierno solamente, a varios, ¿verdad? O sea, yo estoy harta de que se use, ¿verdad?, nuestra plata, porque finalmente la plata de todos. Es la plata de todos, digamos, ¿verdad? Y yo siempre digo que si ya tanta plata se invirtió en el combate a la pobreza, que ya hubieran sido todos millonarios los pobres más o menos, ¿verdad? Porque ¿cuántos millones y millones de dólares se invirtió ya en diferentes rubros? No, Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Sí. Miles de formas de combate a la pobreza que hubieran sido millonarios los pobres más o menos. A ver, ¿por qué hay tanto nivel de pobreza todavía en nuestro país que se arrastra desde hace décadas prácticamente, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo, ¿verdad? Fíjate vos que un ministerio que solamente asiste al 40%, ¿verdad? Dice que hay un 60% que está a la deriva. Así mismo. ¿Verdad? Después, otra cosa. Cuando se le da la tierra, o sea, yo no estoy de acuerdo que se le dé la tierra si no hay un plan, porque se gasta para darle la tierra, ¿verdad? Si no hay un plan de asistencia técnica,
crediticia, ¿verdad? De nada sirve, ministro. La asistencia integral sería también caminos. Y ¿sabes qué es para mí la parte más débil? Yo creo que bueno, de la economía en general, luego lo más difícil es la parte de la comercialización. Ustedes no pueden formar dentro de la deficiencia que tienen de asistencia, ¿verdad? Porque obviamente me decís que no tienen tantos asistentes, digamos, tantos técnicos. Pero yo te pregunto, de todos estos técnicos que vos tenés en el ministerio, ¿verdad? ¿Cuántos tenés así buenos que sepan completar el círculo, digamos, ¿verdad? Donde llega ¿cuándo? A la comercialización, ¿verdad? Y comercialización, te pregunto, significa, yo siempre digo, ¿por qué ustedes, los ministros o los técnicos del ministerio, me dicen, a ver, en el asentamiento de Quequegó, ¿verdad? Te digo, cualquier, me encanta pronunciar esa palabra, por eso nomás siempre pongo Quequegó. En el asentamiento de Quequegó, ¿verdad? Bueno, hay 200 familias, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no le hacen plantar orégano para exportar a Italia para la pizza? No sé cómo explicar. O sea, ¿por qué no es más planificada? Porque esa es la ventaja de la economía socialista, de los países socialistas, ¿verdad? Que las economías son planificadas, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que jugarnos por una economía mixta. ¿A qué me refiero? En ciertos sectores donde el Estado subsidia casi todo, o sea, le da a la tierra, ¿verdad? Le da la asistencia técnica, le da... tiene que estar planificada la economía y la inversión. O sea, vos tenés que, no es que le das y que hagan lo que quieran. No es así. Cuando a mí alguien me da algo, ¿verdad? Me dice para qué, cuándo, en qué plazo, de qué forma, etcétera. Entonces, ¿por qué no se puede planificar y hacerle cultivar a la gente lo que en realidad el mercado demanda? Porque siempre pasa eso. Se le hace trabajar a la gente o la gente trabaja por iniciativa propia, ¿verdad? Y después no sabe cómo colocar su mercadería en el mercado. Estamos empezando a hacer, Mina. Sí. Yo creo que esta política tiene que ser una política continua que supere los gobiernos y te pondría de ejemplo, por ejemplo, el caso de Tecoporá, que es ya una política que arrancó con Nicanor, siguió con Lu, ahora con el presidente Carter ha tenido, prácticamente está duplicado. Mi experiencia al frente de Agricultura, Mina, es bueno, que justamente muchos de los sectores del ministerio han trabajado como compartimiento de estancos. Hace días tuve un diálogo, una discusión en que la gente que hace extensión no se conecta con la gente que hace comercialización. Claro. O sea, nosotros tenemos una dirección de extensión y tenemos un departamento de comercialización. ¿Qué es extensión, ministro? Y la que hace la asistencia técnica a los productores. Y están los otros profesionales que le ayudan a comercializar. Muchas veces ni siquiera se han conectado. Insólito. Entre ellos mismos. Claro. El funcionario de extensión con el funcionario de comercialización. Claro. Hoy eso estamos empezando a tratar que sea un... ¿Y por qué algo tan obvio nunca se hizo? O sea, algo... ¿Sabes qué? Les digo a los dos, en realidad, y bueno, y a toda la gente que nos escucha, yo creo que hay que ponerle de verdad pasión. Los ministros necesitan pasión, ¿verdad? Porque, sinceramente, cuando vos... Porque el ministerio significa trabajo, porque una cosa es Tecoporá, repartir plata. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, el de Ganadería, el Ministerio de Trabajo, tienen que generar trabajo, que es diferente a el geniolito ese que se da, que es el Tecoporá, digamos, que es para, no sé, mientras tanto, para que tenga que comer, aunque sea un poco, ¿verdad? Pero generar trabajo, ministro, o sea, y eso significa mucho trabajo, porque tenés que pensar, ver dónde, qué, quién, cómo, o sea, es mucho trabajo, pero es la única solución, porque si no, están ahí. Fíjate cuánto tiempo hace que existe el Ministerio de Agricultura y Ganadería y, por ejemplo, son departamentos estancos. Esto es inconcebible. Esta mañana yo tuve un diálogo con un grupo importante de funcionarios que estamos trabajando para lograr la ejecución récord y estaba dialogando con ellos y algunos datos importantes, Mina. El funcionario del Ministerio de Agricultura es probablemente uno de los peores pagados de las instituciones públicas. Hace 15 días llevamos a remate aproximadamente 200 vehículos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ya eran chatarra. O sea, el funcionario del Ministerio tiene que volver a recuperar lo que le decía ella, la pasión, tiene que ser más visible en el campo. Los vehículos que más se ven no son del Ministerio de Agricultura cuando debieran ser. Uno ve más vehículos, con todo el respeto, de justicia electoral, de fiscalía, pero el que menos vehículos se ve es del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Yo, con todo respeto, creo que anteriores ministros, administraciones no
lucharon suficientemente a mi criterio y hasta el presupuesto podemos decir que el presupuesto del Ministerio de Agricultura no llega al 0.5% del presupuesto general de gasto de la nación y genera el 25% del Producto Interno Bruto. Exacto. O sea, ahí ya... Bueno, ¿y estamos trabajando en ese sentido. Nosotros vamos a estar cerrando a ver, una ¿cuánto por ciento ejecución, del presupuesto es el Ministerio de Agricultura? Más o menos. Menos del 0.5, no llega al 0.5. Vos me estás diciendo ni el 1%. No llega al 1%. No puede ser lo que me estás contando. Así es. Qué locura, 0.5%. 0.42 tengo entendido que es más preciso. Y sin embargo, en el Producto Interno Bruto, la agricultura y la ganadería, ¿cuánto genera? 25% del Producto Interno Bruto. No, esto es insólito, TV. Esta cifra es... Entonces un poco va demostrándote el porqué de las cosas, pero lo bueno nosotros hoy, con los recursos que tenemos, que nos aprobaron en el Parlamento 30 millones de dólares, vamos a hacer una ejecución récord. En este mes de diciembre, enero, febrero, marzo, vamos a tener un gran impacto en el campo. Bueno, tengo que ir a una breve pausa. Y Ministro de Justicia, un tema que de verdad a mí y a mucha gente, pero que a mí en particular me preocupa muchísimo en las cárceles y todo lo que tiene que ver con el mundo delictivo, que termina obviamente una parte preso, digamos, ¿verdad? Que es el tema de las adicciones, ¿verdad? O sea, la pobreza, ¿verdad?, de nuestro país ya no es igual que los pobres de antes. O sea, los pobres de ahora y los delincuentes de ahora, los que tienen que finalmente terminan delinquiendo, ¿verdad?, no son los mismos que antes. O sea, porque hay un elemento nuevo demasiado importante que es el tema de las adicciones. Quiero saber cómo en todo este plan de una inversión de 80 millones, ¿verdad?, de dólares en una mega cárcel, a ver, ¿hay pabellones para los adictos? ¿No? ¿Cómo estás ahora, digamos, combatiendo? O sea, estás haciendo un tratamiento, hay profesionales, digamos, que les ayudan a desintoxicarse, a reinsertarse, pero luego la pausa, ¿sí? Antes te digo que en Farmacenter cuidan tu tiempo, por eso si necesitas comprar un regalo, un perfume o un artículo de cuidado, puedes entrar a www.farmacenter.com.pi y hacer tu pedido, ahí ves todo y haces tu pedido vía internet. Y también podés hacerlo, obviamente, con el call center habitual, que es el 438-8000 o desde tu celular, *4388. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, y en esta Navidad, Tigo quiere celebrarlo de tu lado y por eso te llena de regalos para que estés más conectado. Durante el mes de diciembre, todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos más grandes. Recarga desde 5.000 y ¡feliz Navidad! Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Una monja del Sagrado Corazón. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Conectate desde tu hogar a todo lo que te inspira. Todo lo que te inspira y te apasiona desde tu hogar. En estas fiestas, aumentamos la velocidad de tu plan de internet, sin costo adicional, para que puedas navegar a alta velocidad. Conéctate con Tigo Star. Tigo, el centro sos vos.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red PractiPago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Para vivir un futuro mejor, saca pasaje a la eficiencia. Saca pasaje al beneficio de la mayoría. Saca pasaje a mejores condiciones de vida. Saca pasaje al cambio positivo. Para vivir el futuro hoy, saca pasaje al Metrobús. Gobierno Nacional. Construyendo el futuro hoy. Bueno, las respuestas al préstamo de tus sueños las tenés en un flash con ContiFlash. Puedes solicitar tu préstamo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas desde 5 a 20 millones. Tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000. Banco Continental responde. Con este tema de las adicciones, ministro, de verdad es muy preocupante. Cuando hablábamos del tema motochorros y todo esto, que lastimosamente es el pan nuestro de cada día, hablando con la policía, me decían que el 90 y pico por ciento, no me acuerdo cuál era el pico, por eso no quiero mentir, de los motochorros eran adictos a la vez, ¿verdad? Por eso tanta violencia en los robos, etcétera. ¿Qué porcentaje vos calculás de adicciones existen en las cárceles? Manejamos un porcentaje cercano al 80%. Cercano al 80%. Sobre más de 13.000 personas privadas de libertad. Y como comentábamos durante el corte, la capacidad del sistema de salud en materia de adicciones no llega a las 30 camas. Sumadas ya 10 camas que entiendo son nuevas, o sea, un 50% de lo que anteriormente teníamos. Claramente es un déficit que afecta notoriamente a lo que es la seguridad ciudadana. Claro. Y en materia penitenciaria, que es donde terminan, podemos decirte que contamos con carencias demasiado importantes en las que, bueno, lo más esencial que está ahí a la vista, que es, bueno, la seguridad en un establecimiento penitenciario. Tenemos un guardia en algunos lugares por cada 79 internos. ¿Un guardia por cada 79 Es una internos? locura cuando que estándares internacionales te hablan de 1 por cada 10 o 15. O sea, de 1 por cada 10, vamos a lo que es lo ideal. Nosotros tenemos 1 por cada... En algunos lugares. 79. Y en lugares donde estábamos bien, digamos, estamos 1,40 más o menos la proporción. Y es un parámetro para que te hagas idea. Se ha insistido mucho con dar cobertura en materia de salud física y mental, pero por decirte, se han dado presupuestariamente 100 lugares para lo que es salud. En periodos anteriores se han cubierto casi 50. Desde que yo asumí, al menos un año anterior a que yo haya asumido, habían 50 vacancias más que hemos llamado a concurso. Se han declarado vacantes algunos concursos en trabajadores sociales, por ejemplo, psicología, psiquiatría, medicina clínica. Hay mayores profesionales dispuestos a trabajar, pero es difícil
completar las dotaciones mínimas para las penitenciarías. Y te daban mal ejemplo. No hay gente que quiera ir a trabajar. No sé si no hay gente, pero en el interior, por ejemplo, no hay trabajadores sociales, que es un punto fundamental para las personas que, bueno, van a salir en libertad y, bueno, uno tiene que ir, ver el entorno social en el que va a vivir esa persona y mismo atender ya su proyección el tema de las futura. adicciones, quiero terminar ahí, o sea, terminar esa parte y entrar en la parte de la reinserción, ¿verdad? Que es el otro gran tema, digamos. El tema de las adicciones, lo que yo digo es, efectivamente, 30 camas, la otra vez vinieron acá, 30 camas, hay 15 para menores, digamos, y 15 para adultos. Pero de las 30 camas que tiene todo el sistema de salud acá, para las adicciones, otra vez no están habilitadas las 30. ¿Por qué? Por falta de personal que atienda, digamos, porque nada sirve tener 30 camas, tiene que tener gente que les atienda. No estaban habilitadas las 30 camas, o sea, menos de 30 camas, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, dentro de la penitenciaría, sobre todo con este concepto de estos 80 millones, una nueva cárcel, ¿no va a haber así como que pabellones, ¿verdad? O, no sé, como centros asistenciales para los que, bueno, no sé, para el 80% casi tenés que hacer todo un centro asistencial de esto, pero digo, tomar como una política de Estado, de salud pública, dentro de las penitenciarías, aparte de lo que se puede hacer afuera, que obviamente tiene que incrementarse las 30 camas, ¿verdad? Pero dentro de la penitenciaría no hay así, por ejemplo, necesitamos para 13.000 personas, necesitamos 4 psiquiatras, 6 psicólogos, no sé cómo te explico, 2 doctores, 4 pabellones para que se desintoxiquen. A ver, de hecho, en materia de las innovaciones en materia de constructiva no se limitan a eso. Justamente hemos conseguido la cooperación de un experto en la materia bastante conocido a nivel internacional, que nos ha dicho que trasladar el caos de Tacumbú a una nueva penitenciaría no es lo más saludable. El día 2 de enero de 2017 nuestra idea es empezar un poco a trabajar todos los manuales, todas las normativas para la gestión. No nos podemos quedar en lo que es una cuestión edilicia. Porque lo edilicio, bueno, si bien innovamos en materia de durabilidad. ¿Está previsto el tema de las adicciones? Claro, es uno de los temas más importantes que vamos a abordar y que de hecho ya se están haciendo algunos trabajos. Y otro tema, aparte de las adicciones, esto que vos iniciaste diciéndome el tema de la reinserción, que son los trabajadores sociales, pero los trabajadores sociales es una parte del tema de la reinserción, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, educarles para el trabajo, o sea, el oficio famoso, que yo sé que existe, digamos, esto, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede encaminar y coordinar, digamos, qué sé yo, con el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Como para hacer esta parte que yo le decía al ministro, o sea, que no solamente hacerles producir, sino que la comercialización. Entonces, ¿cómo hacer para que haya grandes talleres, ¿verdad? Pero que produzcan cosas que se pueden comercializar afuera y que por lo tanto haya también toda una estructura que pueda comercializar los productos que se producen dentro de la cárcel, ministro? Bueno, lógicamente esta nueva planificación, la necesidad de espacio físico se sustenta, uno, en que es imposible inculcar valores, enseñar habilidades en un contexto de hacinamiento total como en el que estamos hoy. Eso es una falacia decir, bueno, pueden haber pilotos exitosos con ciertos grupos de personas, tenemos mucha colaboración del sector privado y también de las iglesias, pero bueno, el trabajo interno es una cosa, pero también tenemos que tener muy en cuenta que uno puede tener una formación de que concluya su bachillerato en la cárcel con los esquemas educativos del MEC y también la formación técnica e incluso que hemos llegado a la formación profesional a distancia y presencial en algunas penitenciarías que estamos ampliando actualmente con universidades privadas mayormente. Pero también es importante señalar que se han dado casos bastante numerosos de que personas que en el sistema penitenciario pueden acceder a un salario digno, pueden tener ingresos con los cuales mantener a su familia, mantenerse ellos mismos también, pero salen del sistema penitenciario y les cuesta mucho más tener una salida laboral. Entonces también estamos abarcando ese ámbito de trabajo, de que las personas que salgan en libertad puedan tener una oportunidad afuera. Así es. Yo creo que son los dos temas más candentes dentro de tu ministerio, te digo sinceramente. El tema de las adicciones, ¿verdad?
el tema de los procesos que no sean tan largos y que la reinserción sea efectiva, ¿verdad? Si vos trabajás esos dos temas, trabajo, ¿verdad? Tratar de conseguirle trabajo. Pues yo siempre digo, hay que castigar la reincidencia, ¿verdad? Hay que castigar ferozmente la reincidencia. Pero vos no podés castigar la reincidencia si no le das una opción también al tipo que... Hay que ser más duros con las causas del delito, Mina. Claro, exacto. Hay que ser más duros, pero a la vez hay que ver cómo reinsertarle al que sale. Porque si no, obviamente vuelve a delinquir, ¿verdad? Entonces vos le podés decir, bueno, oye, más el que vuelve a delinquir se le corta la mano. Bueno, pero si vos no le diste una herramienta para trabajar, ¿verdad? Obviamente que el ser pobre no es sinónimo de ser ladrón ni delincuente, ¿verdad? Conozco mucha gente pobre, paupérrima, y no se le ocurre robar un alfiler, ¿verdad? O sea que también hay que buscar siempre, si bien es una causa que propicia, ¿verdad?, el delito, pero digo, hay que buscar sí o sí la reinserción laboral y el tema de las adicciones. Son los dos elementos, ministro, que de verdad, yo creo que si ustedes o si vos... Son esquemas que ya hemos adoptado. Sí. En el caso específico de menores, vemos las imágenes de lo que es el centro en las inmediaciones de Tuparendá, sí, muy cerca de lo que es el centro educativo de Itagua, que es como una tercera etapa una vez que salgan de lo que es el contexto normal de privación de libertad de menores, van a lo que es un sistema semiabierto en el que asisten a las escuelas ya afuera, y luego, ya cuando obtienen su libertad total, pueden seguir con su formación. Ahí están las imágenes. Técnica, y ya con una salida laboral en el mismo lugar, de tal forma que puedan, digamos, demostrar ya a la sociedad que están en condiciones de insertarse y de ser parte de ella en el mercado laboral normal, digamos. Bien, acá tenemos un, digamos, convenio con una iglesia y con un movimiento de la iglesia, y sí, con el aporte... Me encanta que también la gente, ya sea una institución, ¿verdad?, por fuera del Estado, digo, la iglesia, hay empresarios también que apoyan muchísimo a la reinserción. Es que todos tenemos que colaborar, o de lo contrario esto no va a ser posible. Tengo que ir a una ultra archiverísima pausa, y después no quiero dejar de tocar con ustedes el tema político, por favor. A ver, ¿qué nos espera en el 2018 con este gobierno u otro, luego de la pausa? Dale día libre a la experiencia para comentar y recíbelo con todo si fuera. Caguazú Residencial, calle 14, Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Para vivir un futuro mejor, saca pasaje a la eficiencia. Saca pasaje al beneficio de la mayoría. Saca pasaje a mejores condiciones de vida. Saca pasaje al cambio positivo. Para vivir el futuro hoy, saca pasaje al Metrobús. Gobierno Nacional. Construyendo el futuro hoy. Si vas a hacer un giro, mejor compra
Practigiro es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con Practigiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés Practigiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. Practigiro es genial y es del Banco Continental. Debe ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles, que son las sillas que usamos en el programa. Bueno, se me reba el tiempo y quiero preguntarles, obviamente, sobre el tema de la reelección. Sobre todo, ministro, vos sos a la vez un político, o sea, sos un ministro político, digamos. Por eso también estás manejando de mejor forma el ministerio. Yo reivindico los ministros políticos. ¿Cómo vos ves la posibilidad de reelección? O sea, ¿existe todavía o en realidad ya se descartó y se estaba nomás tirando tipo chicle para ver si de esa forma se le da a Horacio, el presidente, más tiempo de poder y también de poder ver quién lo que le va a suplantar o quién va a ser el elegido? ¿O pensás que existe todavía la posibilidad de aquí a fin de año, en enero? Porque si no es de aquí a fin de año, después ya amonta más la reelección, ministro. Mira, yo sinceramente creo que existen muchas posibilidades de que se dé la reelección. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Vía por la certeza constitucional esta? ¿Por la enmienda? Porque son dos nomás, porque vamos a decir, reforma ya prácticamente es muy difícil que se haga una reforma constitucional, ministro. Por la vía que permita la Constitución. Sí, pero yo estoy... Y bueno, están, como está diciendo, las opciones. No quiero abundar en esas opciones, pero te diría, Mina, que yo creo que estamos muy bien. Y por otro lado, la posibilidad de la reelección es más bien dar la posibilidad que la ciudadanía elija. Yo creo que muchas veces cuando se toca el tema de la reelección, no es que hay una reelección inmediata. En el caso que eso se dé, cualquier ciudadano paraguayo... Después puede decir no a Cartes, no a Lugo, claro, no a, entonces, a Nicanor y sí a Marito y a Efraín, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Eso a veces me llama un poco a mí la atención, el rechazo tan fuerte ante una posibilidad a que la ciudadanía, la gente, finalmente es la que pueda elegir. Nosotros del oficialismo, Mina, lo que reivindicamos es la posibilidad de competir y darle a la gente que elija. El hecho de que se dé la reelección no implica que automáticamente el presidente Cartes va a ser reelecto. Él va a tener que participar en una interna, va a tener que ganar en la interna, sea quien sea el candidato que esté enfrente. Le va a tener que ganar en las nacionales, ya sea Lugo, y va a tener Efraín, que ir a las elecciones generales, sea Lugo, Efraín o quien sea. Entonces, claro, ¿por qué cercenar la posibilidad que la gente elija al que considere el mejor? Eso es lo que nos recibe. Sí, yo también soy partidaria. Claro, tal vez porque no compito en nada, digamos, ahora ningún cargo electivo. A lo mejor si estaba en lugar de Marito o Efraín también iba a decir, qué bueno sacarle del camino a Lugo y a Cartes, que son dos candidatos sin lugar a dudas muy fuertes, digamos, ambos, ¿verdad? Es como pretender salir campeón dejando a Cerro y Olimpia fuera del campeonato. Claro, entonces sí, yo también soy partidaria de que todos compitan, ¿verdad? Respetando, inclusive... Digamos, ¿por qué yo estoy de acuerdo también con el tema de la certeza constitucional? Porque famoso me tientan la tesis F. Fariña Felicián, porque de verdad, si bien es cierto que es un poco forzadito este tema, ¿verdad? Porque se presta a doble interpretación, pero yo sé que el espíritu probablemente haya sido efectivamente que no haya luego reelección, ¿verdad? Pero yo siempre de verdad soy pro participación y pro... Por eso cuando Lugo también fue candidato, mucha gente dice si se lo hubiera anulado, ¿cómo se lo hubiera impugnado, ¿verdad? Pero sinceramente yo soy más pro participación, de verdad. En ese tiempo, y que la gente elija. Yo no puedo hacer lo que a mí... Yo no quiero que Cartes vuelva a ser presidente, sinceramente. Pero, ¿y quién soy yo, digamos? Soy una individua, ¿verdad? De este mundo cruel. Bueno, yo me iré y votaré en contra, votaré por otro candidato, ¿verdad? Si no pero yo no puedo decidir que el resto de los mortales piensen igual que yo. Así como yo quiero que se me respete, ¿verdad? Y que me dejen a mí optar por el candidato que a mí se me ocurra, ¿verdad? Que también yo tengo que respetar que otros les guste Cartes, ¿verdad? Entonces yo creo que si somos más tolerantes, todos, desde el cartismo hasta el no cartismo, porque la intolerancia también viene de todos los lados, ¿verdad? Vamos a poder convivir mejor,
¿verdad? Mina, algunos que están en contra argumentan que el tener el control del Estado le da una ventaja. Le da una ventaja, pero no le garantiza la victoria. Exactamente, eso quería decir. Sí. Y tenemos dos ejemplos que te podemos. En el 2008, nosotros el Partido Colorado perdimos el poder teniendo el gobierno central. Sí. Y en el 2013 también el Partido Liberal perdió las elecciones teniendo. O sea, el tener el aparato estatal no te garantiza el resultado. Te da una gran ayuda, ¿verdad? Hay que decir. Pero la gente es la que finalmente decide. Tampoco hoy el dinero es definitorio, es importante, pero no te genera, no te hace ganar las elecciones, ¿verdad? Así es. ¿Qué pensás vos en relación al tema de la reelección? ¿Crees que todavía es posible conquistar la posibilidad, no sé, vía enmienda? ¿Cuál sería la vía más real? No tocaría el tema de lo que es la certeza constitucional porque fue, digamos, puesto en escena por un movimiento, por un partido político del que no formo parte ni está en discusión, digamos, dentro del Partido Colorado. En lo que es el equipo político del presidente Cartes, como equipo se ha hablado en este momento de la posibilidad de enmienda constitucional. Sí. Y como decía Juan Carlos y como también vos asentías, es una posibilidad en la que se pone a disposición del electorado y de una ciudadanía ya bastante consciente y que sabe elegir, de que en un primer momento vote a favor. Bueno, en primer momento tiene que haber una mayoría parlamentaria. Sí. En segundo lugar, es la misma ciudadanía quien va a decidir si es que acepta o no esa posibilidad. Y luego, en caso de que sea positiva esa tesitura, van a ser el presidente Cartes se va a tener que someter a unas elecciones internas y a unas elecciones generales. Y como comentábamos también fuera de aire, el sistema electoral paraguayo en estos 26 años de vigencia de la Constitución ha evolucionado muchísimo. El Partido Colorado ha demostrado ajustarse a lo que determina el Poder Judicial en el caso de una inhabilitación de su candidato en el año 1998, Lino Oviedo. Se ha conformado una dupla alternativa. En el año 2008, el Partido Colorado ha perdido las elecciones con todo el aparato estatal a su favor. Ha entregado el poder sin ningún inconveniente. Entonces, la candidata oficialista en ese entonces ganó por un ajustado margen en las internas, ha perdido las generales. Hoy el poder político y el poder económico no te garantiza absolutamente nada. Y eso es subestimar al voto, a la capacidad y a la conciencia de la gente. Entonces, si hubiéramos hablado de esto tal vez en el año 2002, cuando sí se podía, se acababa de habilitar la posibilidad de la enmienda, hubiera sido un escenario diferente. Hoy el sistema electoral paraguayo y la capacidad de elección de la gente ha demostrado que está en condiciones de elegir o de no elegir a las personas que no han hecho bien su trabajo. Bueno, se me fue el tiempo. Ministro, lo que quieras decir, el mensaje que quieras dar en relación o un pedido que quieras hacer de auxilio con este 0.5% de presupuesto que tenés, no sé, lo que quieras decir, el mensaje que quieras dar. No, más que nada, Mina, agradecerte la invitación, un mensaje positivo. Estamos en este momento en el tema de agricultura y ganadería en condiciones climáticas muy favorables, estamos con expectativa de una buena cosecha para el próximo año. Estamos empezando a aplicar esta ampliación que hemos obtenido gracias al apoyo del Parlamento y creemos que los próximos meses van a ser muy intensos y muy positivos para los productores del país. Nada más que sigan confiando en el gobierno y bueno, un pedido también a que se dé la posibilidad de que todos puedan competir para el 2018 y que el pueblo decida finalmente quién va a ser su presidente. Gracias. Ministro. Y bueno, como Ministerio de Justicia, nosotros vamos a seguir con las directivas del señor presidente, que es la atención a las personas que están en una situación bastante vulnerable, como son las personas privadas de libertad, llámense adultos y sean menores de edad también. Es por eso que hemos tenido el apoyo para inversiones bastante importantes, como te decía, bajo una modalidad que cabe dentro de lo que es la deuda pública, la modalidad llave en mano, y también con fondos del Ministerio de Justicia para lo que es el sistema de adolescentes. Y bueno, vamos a seguir trabajando en lo que es la humanización. Tenemos intenciones y estamos apostando muy fuertemente a lo que es la salud de las personas privadas de libertad. Y bueno, también esperamos que la posibilidad de que la ciudadanía sea la que decida, la posibilidad de que
sea el presidente Cartes quien quede por un periodo más o se someta a la voluntad popular nuevamente. Gracias, ¿sí? Bueno, yo les digo también muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y ya saben que de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000 los espera a todos. Chao, chao. Muy buena noche. Dale día libre a la experiencia para comentar. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida, con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad.